Buenas tardes, mi querido amigo. Hoy es martes 5 de julio, día de la independencia de Venezuela. Claro, de la independencia que nos dependizó nuestro libertador Simón Bolívar, allá en el principio del siglo XIX. Ahora Venezuela está esclavizado bajo el comunismo socialista, primeramente del Mortadelo Chávez y ahora del colombiano Maduro. Una esclavitud que hay ahora en Venezuela, un socialismo de esclavitud, donde han destruido toda nuestra nación. Bolívar nos independició del yugo y de la esclavitud española. Ahora vinieron estos militares vendepatria con pantaletas de mujeres porque no tienen cojones y ni siquiera de combatir a la guerrilla que está dentro de Venezuela, y están traficando droga para México y para Estados Unidos. Infelizmente, yo acredito que muy pronto vamos a ser independizados por segunda vez. Acredito por un pueblo fuerte y valiente venezolano, por unos militares valientes y por unos militares extranjeros que nos van a ayudar. Hoy traigo otras nuevas explicaciones de la gracia de Dios y cómo estos pastores ladrones se están aprovechando de las circunstancias y hablando en el nombre de Dios para así vaciar los bolsillos del incauto, del ignorante. Muchos pastores ladrones dicen: yo soy ungido de Dios porque el propio Dios me ungió como pastor, dicen ellos. Entonces, ¿por qué no muestran un selfie y colocan testigos, como el mismo Dios vino y lo ungió? Como lo hizo con el apóstol Pablo, hubieron testigos cuando Cristo resucitado se le apareció a Pablo y lo llevó al tercer cielo para revelarle la gracia de Dios. Amigos, dejen de ser marionetizados, dejen de ser marionetas por la política y por la religión, por ese Dios mamón de los pastores evangélicos, por el matriz, que son empresarios, dueños de empresas religiosas llamados por los hombres de iglesia. Los humillados serán asaltados. Los humillados están siendo asaltados de esas cuevas de ladrones llamadas de iglesia. Inventar una Biblia, una teología, un evangelio de la prosperidad, estos falsos pastores evangélicos protestantes y padres católicos, para así poder manipular y extorsionarle el dinero de nuestros hermanos templarios y religiosos, nófitos e incautos. Yo le invito a que lea Juan capítulo 10, versículos 9 y 15. Estos pastores evangélicos y padres católicos utilizan un falso nombre, un tal Jesús, para sacarle el dinero sudado de su trabajo, mi querido amigo, a ustedes. Eso es el bandido con Biblia, ladrón con Biblia, extorsionadores con Biblia. Si hubieran gobiernos serios, estos pastores estuviesen presos por extorsionadores. Yo vi herejía en el Evangelio de Cristo, mi querido amigo, mas el Evangelio de Cristo está siendo predicado y la gracia alcanzará mucho. Aceiten los religiosos, no lo aceiten. He visto mucha herejía en ese Evangelio de Cristo, en esos templos de hombres, en esa iglesia de hombres. Yo predico la gracia de Dios, explico la gracia de Dios en toda su plenitud. Mas yo no soy el que lo voy a convencer, es el Espíritu Santo que lo va a convencer si usted se deja. Yo fui escogido para eso, mi querido amigo, como muchos hermanos que fueron llamados para eso, que salimos de ese sistema religioso evangélico corrupto y herejes. El templo no existe más. Nadie tiene orden para construir más templos de piedra. Solo dígame, ustedes, pastores evangélicos, ¿dónde está la orden para construir más templos? Si ya el templo de Jerusalén fue destruido por Dios y las demás eran sinagogas ahí en Israel. Por otro lado, ¿cuál es el templo? ¿Cuál es el templo de verdad que habla la Biblia?
será el bautista, será el adventista, será el presbiteriana, serán los pentecostales, los solo Jesús, serán la Asamblea de Dios, la luz del mundo, el Ebenezer, etc. ¿Será eso el templo de verdad? ¿Acaso Dios ordenó construir millares y millares de templos con diferentes doctrinas y reglas de hombres? Eso no existe. El sacrificio de Yahshua, mi querido amigo. Entonces sería en vano el sacrificio de Yahshua. Ahora el templo somos cada uno de nosotros. Esa es la predicación de la gracia. Yo puedo hablarla abiertamente porque estoy en mis redes sociales. Estoy por aquí, por YouTube, lo que el Espíritu de Dios me enseñó para mostrárselo a cada uno de ustedes. Las personas que creen que ya fueron lavadas, santificadas, purificadas, salvas en la mente por la sangre del Cordero cuando unió a los dos pueblos, judíos y gentiles. A ver, pastores, muéstrenme su orden. Vagabundos pastores, muéstrenme su orden. Ustedes que construyeron un templo de piedra y de paso le piden diezmo en dinero, muestren su orden de parte de nuestro Padre Celestial. Muestren esa orden. ¿Cuál es el sacrificio que ustedes colocan sobre su altar, que pasa por encima del sacrificio de Yahshua de Nazaret? ¿Dónde está esa orden para ustedes santificar esas cosas que colocan encima de sus altares? En la época de Pablo, mi querido amigo, había un templo y varias sinagogas para las actividades judaicas. No hay autorización de parte de Dios para esos millares de incautos frecuentar el templo de piedras. Los propios judíos están todavía hoy en día esperando a Dios para la construcción, para la reconstrucción de aquel templo que fue destruido en el año 70. Ustedes en cada esquina tienen un templo. Ustedes, religiosos evangélicos y católicos, en cada esquina tienen un templo. Es eso. Cada uno de ustedes puede levantar un templo. Tiene autoridad de parte de nuestro Padre Celestial de levantar un templo. Si ustedes prueban en la Escritura, mi querido amigo, que Dios le dio esa autoridad, le dio el tamaño, le dio la medida, donde sería el altar, donde sería puesta la cortina, el velo, el atrio, todo bien, ustedes no van a probar, mi querido amigo, porque no existe. Pablo dice que nosotros somos el templo de Dios y la habitación del Espíritu de Dios. Pablo lo dice en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16, dice: ¿no sabéis que sois santuario de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 6:17 dice, 6:19 dice: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es el santuario del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro? Será, mi querido amigo. Yahshua le dijo a la mujer samaritana: ni en el templo ni en el monte. No hay lugar donde adorar a Dios ni en el templo ni en el monte. Los que adoran al Padre lo adorarán en el espíritu y en verdad, donde quiera que estén, donde estén esas personas, en el campo, en el camino, en su casa, en el trabajo, en cualquier lugar que estén, porque somos templo y morada del Espíritu de Dios. Porque donde estemos cada uno de nosotros, ahí está la iglesia de Cristo. Entonces ustedes, evangélicos y católicos, están equivocados, están predicando ley, le están colocando fermento a la masa, están predicando religión, están predicando cosas humanas, están predicando un evangelio anatema, un evangelio maldito, lo dice Gálatas, el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 1. Cada denominación religiosa predica que en su local está la salvación, que en su templo, en su tal iglesia está la salvación. Entonces Cristo murió en vano. La muerte de Cristo para ellos fue en vano, nunca existió. Están como los corintios cuando le decían a Pablo: yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa. Y dice Pablo: ¿acaso Pablo murió por ustedes? Le dice a los corintios. Estaban haciendo grupitos,
como hoy en día están haciendo los católicos y los evangélicos, grupitos. Uno dice, yo soy de la Asamblea de Dios, yo soy de Benecer, yo soy de Luz del Mundo, yo soy de la Videra, yo soy de Luz de los Estanques, yo soy de la Presbiteriana, yo soy de la Cuadrangular, pero ninguno es de Cristo. Son grupitos con sus religiones, siguiendo hombres, siguiendo enseñanzas humanas, doctrina de hombres, y ninguno es de Cristo. ¿Acaso Pablo murió por ustedes? ¿Acaso la Asamblea de Dios murió por ustedes? ¿Acaso la llamada Iglesia Benecer murió por ustedes? ¿La secta Luz del Mundo murió por ustedes? ¿Acaso la Iglesia Universal murió por ustedes? ¿O la Pentecostal murió por ustedes? ¿Acaso ellos murieron por ustedes? Nosotros somos de Cristo y de más nadie, mi querido amigo. Están creando religiones para crear grupitos y divisiones, y unos se hallan superiores a otros. Estos pastores, estos líderes religiosos, estos apóstoles, profetas, evangelistas se hallan superiores a los demás, cuando el mismo Cristo dice que todos somos hermanos. Están creando muchas religiones, hay muchas divisiones. Es la verdad, y esa verdad a ustedes los católicos y los evangélicos no les gusta oírla, la rechazan. Yo explico la gracia de Dios, mas yo no soy el que lo voy a convencer, es el Espíritu de Dios, mi querido amigo. Fuimos enseñados por muchos siglos, siglo tras siglo, un evangelio anatema, el evangelio de la circuncisión, con doctrina y regla de hombre. Una mentira dicha muchas veces se torna una verdad, mi querido amigo. Para los templos, hablar en lengua son aquellas palabras de inventos humanos, oídas por años dentro de esos templos y grabado en el subconsciente de la persona. Más según la Escritura, ¿qué es hablar en lengua? Si nos vamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículos 3 y 11, yo le invito a que lo lea. Ahí el apóstol Pedro decía que ellos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaran diferentes lenguas, sí, diferentes idiomas, y varios descendientes de judíos que estaban ahí en Jerusalén, que habían venido de Jerusalén, de aquellos países, de aquella parte. Yo les recuerdo que la tribu de Israel estaba esparcida por aquel mundo, por aquellos países. Entonces varios descendientes de judíos que estaban ahí visitando Jerusalén, escucharon hablar a estos hermanos que estaban hablando en lengua, en sus diferentes idiomas donde ellos habitaban. Yo le invito a que lea el contexto completo de Hechos capítulo 2. Sugiero a usted que lean ese contexto bien completo y verán las pruebas respecto a este asunto de la lengua. Hablar en lengua no es hablar en lengua de los ángeles, mi querido amigo. Pablo usó esa expresión en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 al 3, que dice: si yo hablar en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese tanta fe como para trasladarle una montaña, pero no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve, dice Pablo a los Corintios. Palabra muy distorsionada por la religión evangélica, el versículo 1. Que Pablo dice: si yo hablara en lenguas humanas y angelicales, ellos distorsionan, ellos dicen que Pablo está diciendo que él habla en lenguas angelicales, dicen ellos. Pablo dice: si yo hablara, oiga bien, si yo hablara. Pablo dice que no está hablando, que él no habla, dice: si yo hablaras. Más, tal vez ustedes todavía no entiendan eso, porque eso fue inserido en su conciencia década tras década, mi querido amigo. Para así ustedes, si así ustedes leyeran su mente y la abren, van a ver lo que dice Pablo a 1 Corintios capítulo 12, 31, que dice: desea pues celosamente los dones mejores, yo os voy a mostrar todavía un camino por excelencia. Nuevamente, le repite 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 y 3, que dice así:
Si yo hablara lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena en címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia. Y si tuviese tanta fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, nada me sirve. Yo le invito a que lea. Mira lo que dice el versículo 4 del capítulo 13 de 1 Corintios. El amor es paciente y servicial. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se engríe. Dios creó los cielos y la tierra, mi querido, y no habita en templos hechos por mano humana. Lo dice en varios versículos de la Escritura, como Hechos 17, versículos 24 y 25. Los católicos y los evangélicos tienen mucha dificultad de entender la diferencia entre la vida antes y después de la cruz. Ellos todavía hallan que necesitan esforzarse para alcanzar la salvación. Tampoco saben hacer la diferencia entre el cuerpo espiritual y el cuerpo carnal, hallando así que irían a subir para el cielo con la misma conciencia que tienen ahora aquí en la tierra. La religión del cristianismo fue creada para dominar a los ignorantes en el nombre de ese tal Jesús de la religión. Los evangélicos creen que ellos van a ver sus familiares allá en el cielo, que van a subir con la misma conciencia y van a ver allá en el cielo y le van a dar un abrazo y van a brincar de alegría. Cuando lo único que sube al cielo es el espíritu que tiene cada uno de nosotros, a quien Dios lo dio. Es lo único que sube al cielo. Es un cuerpo glorificado de los escogidos de Dios. La religión del cristianismo fue creada para dominar a los ignorantes en el nombre de ese Jesús de la religión, mi querido. Los evangélicos cantan un corito por ahí evangélico, muy distorsionado de los salmos de David. Yo me alegré cuando me decían a la casa de Yahweh iremos. Ellos dicen a la casa de Jehová, otro nombre distorsionado de Dios. Jehová fue un Dios griego y romano del emperador Constantino. Así dice que David se alegraba cuando iba a Jerusalén. Lea el contexto completo de Salmo 122. No existía templo. David dice que yo me alegré con lo que me decía, que a la casa de Jehová iremos. ¿Cuál es la casa? Jerusalén, el pueblo de Dios. Pastores hablan de diezmo, que era dinero. Estos pastores ladrones y vagabundos. Deuteronomio 14, versículo del 24 al 26 dice: si en el camino, ellos distorsionan esta palabra, si el camino está largo para ti, de modo que no puedes llevarlo por estar lejos de ti, el lugar de Yahweh tu Dios haya escogido para poner en él su nombre, cuando Yahweh tu Dios te bendiga, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrá al lugar de Yahweh tu Dios escoja. Y empleará el dinero de todo lo que desee, vacas, ovejas, vino, ciro, cualquier cosa que desee. ¿Están oyendo, pastores ladrones? Vacas, ovejas, vino, ciro y cualquier otra cosa que tú desees. Y comerás allí delante de Yahweh, tu Dios, y te alegrará tú y tu familia. Estos pastores deberían estar presos, mi querido amigo. Si hubieran gobiernos serios y si cumpliesen las leyes aquí en Brasil, allá en Venezuela, allá en Colombia, en todos los países, si se cumpliesen las leyes. Porque son estafadores y extorsionadores, son ladrones, estos pastorcillos son ladrones. En verdad, si estos gobiernos fueran serios y si cumpliesen las leyes, estos pastores con Biblia, estos pastorcillos con Biblia estuviesen presos por extorsionadores, por golpistas, por estafadores, por ladrones. Diezmo es comida, alimento, saciar al necesitado, a los hambrientos. Fue una ordenanza judía. Fue una ordenanza judía para los judíos de aquella época. No fue para los gentiles. Deuteronomio 14, del 27 al 29, mire lo que dice. Y no desamparará al levita que habite en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. ¿Será que todavía existen los levitas? Esa ley fue abolida, mi querido amigo, eso quedó atrás. El versículo 28 dice: a fin de cada 3 años sacará todo el diezmo de tu producto de aquel año y lo guardará en tus ciudades.
cada 3 años, los agricultores y los ganaderos judíos sacaban el diezmo de su producción, sacaban el 10% y lo guardaban en sus ciudades. Versículo 29 dice: y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, el extranjero, el huérfano y la viuda que estén en tus poblaciones, y comerán y serán saciadas, para que Yahweh tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hagan. El levita, el extranjero, el huérfano, el necesitado y el levita que no tenía heredad, no tenía casa, no tenía nada, comía de ese diezmo, de esos agricultores, esos ganaderos, cada 3 años, mi querido amigo. Los levitas no tenían nada. Estos pastores deberían estar presos, mi querido amigo. Son ladrones, son bandidos. Los abogados no pueden utilizar la ley de forma errada, sino ellos van a meter preso a un trabajador bueno, una persona buena, y lo van a colocar como un bandido. Hay un montón de bandidos religiosos, distorsionadores de la escritura y extorsionando al pueblo con una Biblia en la mano para robar el dinero, para robar del sudor del trabajo de estos incautos que no se dejan guiar por el Espíritu de Dios y se dejan guiar por doctrinas de hombres con Biblia en la mano para distorsionar, para robarlo descaradamente. Y las leyes de este país llamado Brasil no se cumplen, solo quedan en el papel. No se cumple, así como allá en Venezuela, no se cumple. Porque así como hay personas extorsionando en diferentes formas, estos pastores también son extorsionadores, son estafadores, y deberían de cumplirse la ley con ellos y estar presos, mi querido amigo. Esto está aconteciendo en el mundo entero. La mayoría de los países no cumplen las leyes. Colocan muchas veces a personas buenas, trabajadores, en la cárcel sin haber hecho ningún delito. Y estos pastores que están en la delincuencia religiosas, están robando descaradamente con una Biblia en la mano y diciendo que en el nombre de Dios, se llenan la boca, se llenan la jeta, diciendo que en el nombre de Dios, para poder robar un diezmo en dinero que no existe en la Biblia, fue un diezmo en alimento, fue una ordenanza judía de las 613 leyes para el pueblo de Israel, del Israel pasado, de aquel antiguo Israel, mi querido amigo. Y hoy mucha gente se dejan guiar por estos hombres corruptos, avariciosos, que explotan religiosamente a las personas del sudor de su trabajo. Y estos pastores ladrones, extorsionadores, viven lujosamente a costillas del pendejo, del incauto, que le lleva el 10% hasta el 20% y el 30% de su salario a esos vagabundos que no les gusta trabajar. Mientras usted deja de comprarle un calzado, un alimento a su hijo, un juguete, o ir a pasear con su hijo, con su familia, y sigue manteniendo a un ladrón con Biblia, mi querido amigo. Todo lo que usted siembre en la vida, sea bueno, sea malo, eso es lo que usted va a recoger en su vida, mi querido amigo. Si usted sigue manteniendo a esos templarios llamados de pastores hoy en día, de su salario, y deja de darse lujo con su familia, con sus hijos, usted va a recoger división dentro de su familia, usted va a recoger egoísmo y pleito dentro de su familia por estar manteniendo a un ladrón con Biblia, que Dios no mandó a nadie a dar el dinero. Dios dice, lo dice en el mismo libro de Génesis capítulo 2, que el hombre debe de trabajar y del sudor de su frente comerá su pan, mi querido. El mismo Pablo lo dice en 2 Tesalonicenses, versículo 3, del versículo 8 en adelante, y se lo voy a repetir aquí, se lo voy a leer. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, capítulo 3, del versículo 8 en adelante, dice: ni comimos del balde del pan de nadie, sino que trabajando con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tengamos derecho, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenaba esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos de algunos de vosotros que andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos que nuestro Señor Cristo Yahshua,
que trabajando sosegadamente coma su propio pan. El mismo Pablo, que tenía el derecho, la autoridad de Dios, de solamente predicar el evangelio de la gracia, dedicarse a predicar el evangelio de la gracia y comer de lo que le sea servido donde él llegara y vestir de lo que sea donado donde él llegara, él mismo trabajaba para sustentarse él mismo y los que estaban con él y ayudar al necesitado. Dio ejemplo. Estos pastores de hoy en día, vagabundos y ladrones, no dan ese ejemplo. Ellos roban, distorsionan y maldicen con mentira hoy en día, distorsionando las escrituras. Y ellos no dan ejemplo, mi querido amigo. Porque cuando usted dice que necesita, que tiene problemas, él lo manda a orar y le manda a decir, tenga fe, que Dios le va a solucionar su problema. Pero cuando él tiene problemas en esas iglesias de hombres, él sí le va a pedir dinero a ustedes. Él no va a orar a decir que tiene fe para que Dios lo ayude. No, él le va a pedir dinero y recursos económicos a ustedes, que done su casa, que done su carro, que done ropa, que done comida, que dé dinero de más, que dice que Dios lo va, y el que no dé dice que Dios lo va a maldecir. Ninguno de nosotros es maldecido por Dios. Ninguno de nosotros, mi querido amigo. Así que no se deje llevar por esas herejías, por esas palabras lisonjeras de estos pastores, convivias, ladrones y extorsionadores de hoy en día. Gracias y paz para cada uno de ustedes.